El mundo de la aviación comercial se ha vuelto mucho más interesante, y no de una manera que entusiasmaría a Boeing. El MC-21 de Rusia, equipado con motores PD-14 desarrollados en el país, ha llegado como un avión a reacción descontrolado que atraviesa un espacio aéreo cuidadosamente trazado. No es un avión más. Es una declaración geopolítica, una demostración tecnológica y un serio competidor comercial. Todo envuelto en alas compuestas y aspas de ventilador de titanio. Durante años, Boeing y Airbus han dominado los cielos. Su duopolio de aviones de fuselaje estrecho, volando sin oposición de un continente a otro. Pero ahora, un nuevo rival ha despejado el camino con una poderosa relación empuje-costo, ingeniería rusa de vanguardia y el peso del respaldo estatal. El MC-21 apunta al mismo mercado por el que el 737 MAX de Boeing y el A320neo de Airbus han disputado tan encarnizadamente. Y aquí viene el truco. Esto ocurre en un momento en el que Boeing todavía se está recuperando de preocupaciones de seguridad, retrasos en la producción y problemas de credibilidad. El MC-21, a pesar de su ardua batalla, podría ser el disruptor que nadie vio venir. Para entender el impacto del MC-21, debemos revisar la caída y el ascenso de la aviación rusa. Después del colapso de la Unión Soviética, la industria aeroespacial se desplomó debido a diseños obsoletos y a la irrelevancia del mercado. Los portaaviones extranjeros lanzaron aviones soviéticos. Las aerolíneas rusas importaron aviones occidentales. Y la producción nacional quedó prácticamente paralizada. Pero de ese vacío surgió una visión. El proyecto MC-21 nació como una respuesta nacional a la obsolescencia tecnológica. Originalmente llamado Yak 242, tenía como objetivo reemplazar a los antiguos Tupolev y convertirse en el buque insignia de los sueños de aviación de Rusia del siglo XXI. Fue entregado a Corporation y más tarde a United Aircraft Corporation con un objetivo, recuperar el lugar de Rusia en la mesa de la aviación mundial. Diseñado con alas compuestas, aviónica de última generación y un fuselaje más ancho que el A320 o el 737, el MC-21 parecía listo para competir. Al principio se apoyó en componentes occidentales, especialmente en el motor PW1000G de Pratt & Whitney. Pero después de las sanciones a Crimea en 2014, Rusia cambió de rumbo rápidamente. Ya no se trataba solo de competencia. Se trataba de la independencia. Entra el PD-14. El PD-14 no es solo un motor. Es una declaración audaz, una declaración, un rugido mecánico que dice, podemos hacerlo nosotros mismos. Desarrollado por United Engine Corporation. El PD-14 es más que un avance tecnológico. Es una afirmación geopolítica, un símbolo de la decisión de Rusia de recuperar su lugar en el panorama de la aviación mundial. Y no se equivoquen, no se trata de una versión mejorada de la era soviética. El PD-14 es el primer diseño de motor civil completamente nuevo de Rusia desde los años 1980. Construido desde cero con precisión, ambición y un objetivo muy claro, el duopolio occidental de CFM y Pratt & Whitney. Hablemos de especificaciones porque este motor no es ningún farol. En esencia, el PD-14 cuenta con una relación de derivación de 851 como SADI. Una estadística vital en el diseño de motores a reacción que mide esencialmente la eficiencia del combustible y la reducción de ruido. Esto no solo es respetable, es competitivo. El PD-14 se enfrenta a lo mejor de Occidente, incluido el LEAP-1, que propulsa a la familia A320neo de Airbus. Y no termina ahí. El PD-14 integra celdas N compuestas avanzadas, las carcasas exteriores que albergan el motor, que no solo son más ligeras, sino que también ofrecen una mejor eficiencia aerodinámica. En su interior hay un ballet de metalurgia. Las aspas del ventilador huecas de titanio reducen el peso y mantienen la integridad estructural. En términos más simples, este motor es eficiente, eficaz y eficiente. Pero lo que diferencia al PD-14 es lo que sucede donde hace más calor. Dentro del infierno del motor, la sección de la turbina, las aleaciones intermetálicas de alta temperatura y los álabes de la turbina de cristal único resisten al calor abrasador. Estos no son adornos exóticos.
Son tecnologías esenciales que permiten que el motor funcione a mayor temperatura, durante más tiempo y de manera más eficiente. Los recubrimientos de barrera térmica de cerámica protegen los componentes internos, aumentando la durabilidad y la resistencia térmica a niveles que antes se consideraban inalcanzables para los motores rusos. Combine todo eso con diseños de cámaras de combustión de última generación que reducen activamente las emisiones de óxido de nitrógeno, y lo que tendrá no es solo un motor potente y eficiente, sino uno que es consciente del medio ambiente en un mundo cada vez más hostil a la aviación con altas emisiones. El resultado, un rendimiento real que importa. Las temperaturas de entrada de la turbina más frías significan menor desgaste, mayor vida útil de los componentes y ciclos de mantenimiento reducidos. Esto no es solo buena ingeniería. Esto es dinero ahorrado para las aerolíneas. En los mercados emergentes donde los márgenes son estrechos y la confiabilidad es oro, el PD-14 ofrece una auténtica ventaja competitiva. US afirma con audacia que sus costos operativos directos son un 3% más bajos que los de las alternativas occidentales. Puede que esto parezca poco hasta que te das cuenta de que en la feroz economía de la aviación comercial, el 3% es la diferencia entre las ganancias y el pánico. Pero quizás lo más impresionante del PD-14 es que no es un caso aislado. Es el primogénito de una dinastía. Rusia no se contenta con una sola oportunidad de alcanzar la gloria. Están construyendo una familia completa de motores bajo la marca PD, con el objetivo de reemplazar la dependencia extranjera en todo el espectro de aeronaves. En primer lugar, está el PD-14M, una variante de mayor empuje diseñada para aeronaves más pesadas o misiones de pasillo más largas. Es la evolución natural que impulsará versiones mejoradas del avión ruso MC-21 y posiblemente otros aviones en desarrollo. Piense en ello como el buffer del LEAP-1A. Más músculos, mismo pedigrí. Luego viene el PD-8, el hermano compacto diseñado para aviones regionales como el Sukhoi Superjet 100. Aquí, Rusia pretende dejar de lado el motor franco-ruso SAM-146 y volverse completamente autóctono. Es una señal incluso en el segmento de aviones regionales, donde Occidente tiene un control férreo. Moscú quiere la independencia. Pero la joya de la corona, la que llama la atención en las salas de juntas de GE y Rolls-Royce, es el PD-35. Este es el monstruo en ciernes. El PD-35, un enorme motor de alto bypass diseñado para aviones de fuselaje ancho, se está construyendo para desafiar a titanes como el G9X que se utiliza actualmente en el Boeing 77X. Si tiene éxito, podría impulsar futuras versiones del avión ruso de dos islas CR-929, un avión a reacción de largo alcance desarrollado conjuntamente con China. Aunque recientes disputas geopolíticas han sacudido esa asociación, el PD-35 representa la cumbre estratégica de las ambiciones de aviación de Rusia de tener un motor local para cada segmento, desde pequeños aviones regionales hasta gigantes intercontinentales. Y ahí es donde la historia se vuelve más grande que la ingeniería. El PD-14 y sus hermanos no solo se centran en el consumo de combustible o los niveles de ruido. Se trata de autonomía, de resiliencia, de romper el monopolio tecnológico de Occidente en la aviación. Un monopolio consolidado durante décadas mediante sanciones, acuerdos comerciales y cadenas de suministro globales. Rusia ha dependido durante mucho tiempo de los motores occidentales para impulsar su flota comercial. Esa era, si la US logra su cometido, está llegando a su fin. Sí, los desafíos son enormes. Los obstáculos para la certificación, los requisitos de rendimiento y la arraigada preferencia por las marcas occidentales siguen siendo formidables. Pero la existencia misma del PD-14, con sus especificaciones, eficiencia y hoja de ruta futura, muestra que Rusia ha entrado en una nueva era, una en la que ya no está rogando por entrar en el club de la aviación mundial, sino construyendo su propia casa club. Y el mundo está observando esto muy de cerca. El MC-213-00 no es solo la respuesta de Rusia al Boeing 737 MAX o al Airbus A320neo. Es una jugada audaz reescribir las reglas de la aviación de fuselaje estrecho. Elegante, moderno y abiertamente ambicioso, el avión fue concebido no solo como un producto,
sino como un punto de inflexión político y económico diseñado para romper con el dominio que durante mucho tiempo había tenido Occidente en el mercado de aviones de pasillo único. Empecemos con lo básico. El MC-213-00, el buque insignia de la línea de Orker Corporation, está configurado para transportar entre 163 y 211 pasajeros, justo en el punto óptimo para viajes aéreos en pasillos medianos. Con un alcance de aproximadamente 3.200 millas náuticas, cubre sin esfuerzo rutas regionales de alta velocidad como Moscú a Dubái, Delhi a Singapur o Pekín a Tokio. Pero los números crudos no cuentan toda la historia porque este avión no gana por centímetros. Gana por centímetros allí donde más importan, en el interior. Con 4,06 metros de ancho, el MC-21 cuenta con el fuselaje más ancho de su clase, superando tanto al 737 MAX como a la 320 Neo. Y eso se traduce directamente en verdadera comodidad. Asientos más amplios, pasillos más anchos, embarque más rápido, movimiento más fácil durante el vuelo. No es solo un guiño a la experiencia del pasajero. Es un golpe directo a los puntos débiles de los antiguos aviones estrechos. En una época en la que los viajes aéreos a menudo están deshumanizados, el MC-21 se atreve a ser humano. Pero el brillo del MC-21 no es superficial. Corre por sus propios huesos. Tomemos como ejemplo las alas compuestas. Estos no son solo más ligeros. Son revolucionarios en la forma en que están hechos. En lugar de confiar en los métodos de autoclave utilizados por Airbus o Boeing, Rusia desarrolló un proceso de infusión al vacío. Una técnica más barata, escalable y altamente eficiente que reduce los costos de producción manteniendo la resistencia. Es el tipo de innovación silenciosa que no aparece en los titulares, pero que cambia la industria manufacturera para siempre. Dentro de la cabina y debajo del capó, los controles de vuelo FreeWire, la aviónica modular integrada y los sistemas de presurización de cabina de última generación llevan al MC-21 a la par o incluso por encima de sus homólogos occidentales. Para los pilotos, esto significa sistemas de control modernos con mayor confiabilidad. Para las aerolíneas, esto significa menos tiempo de inactividad, capacitación más sencilla y un rendimiento superior de la flota. Para los pasajeros, significa cabinas más silenciosas, presurización más suave y sistemas de iluminación inteligentes que reducen la fatiga y mejoran la experiencia de vuelo. Ahora viene el golpe decisivo, la economía. El MC-213-00 está valorado en $91 millones por unidad. Eso es más barato que el Boeing 737 MAX 9, de $17 millones, y el Airbus A320 Neo, de $110 millones. Para las aerolíneas que cuidan su presupuesto, esa diferencia de precio es difícil de ignorar. Y Rusia no se conforma con solo el descuento. Están construyendo todo un ecosistema de incentivos, financiación respaldada por el Estado, subsidios generosos, centros de servicio localizados y condiciones de arrendamiento favorables. No es solo un avión. Se trata de un paquete respaldado por la política nacional y la urgencia estratégica. Y el plan ya está en marcha. Aeroflot, la aerolínea nacional de Rusia, ha pedido más de 200 MC-21. Otras aerolíneas nacionales presionadas por las sanciones occidentales y la retirada progresiva de los aviones Airbus y Boeing están siendo empujadas, si no directamente obligadas, a unirse al grupo. A medida que el leasing internacional se agota y los repuestos para los aviones occidentales escasean, el MC-21 ya no es un lujo. Se está convirtiendo en la única opción viable para los portaaviones rusos y aliados. Pero aquí está la verdadera ambición. Influencia global. Sí, el mercado interno ofrece una audiencia cautiva. Pero Irkut y UAC tienen la mira puesta en algo más grande. América del Sur, África, Asia Central, Oriente Medio. Los mercados emergentes son aquellos en los que los aviones occidentales son demasiado caros, demasiado lentos de entregar o están vinculados a cadenas de suministro políticamente conflictivas. En estas regiones, el MC-21 no solo ofrece una alternativa, sino una nueva alianza, un nuevo orden mundial de la aviación basado en tecnología no occidental, financiación no monetaria y autonomía estratégica. Así que no es solo otro avión.
El MC-21300 es la apuesta más audaz de la aviación rusa en décadas. Un avión diseñado no solo para competir, sino para liberar, alterar y redefinir. Queda por ver si tendrá éxito, pero una cosa está clara. Occidente ya no está solo en los cielos. La década de 2010 fue una época dorada para Boeing, una década que pareció validar cada movimiento audaz que realizó el gigante aeroespacial. Su 737 MAX superó en ventas al Airbus A320neo, un coupé comercial que aseguró la posición de Boeing en la cima del mercado de aviones de fuselaje estrecho. El 787 Dreamliner, con su elegante fuselaje compuesto y su eficiencia en vuelos de larga distancia, deslumbró a los clientes y atrajo a las aerolíneas con su promesa de ahorro de combustible y confort de vanguardia. Los resultados financieros de Boeing brillaron. Los accionistas estaban eufóricos. La confianza en la marca rayaba en lo religioso. Parecía que Boeing no podía hacer nada mal. Luego llegó la década de 2020, y con ella una tormenta de una década que todavía no muestra señales de pasar. El primer golpe fue repentino y catastrófico. En 2018, el vuelo 610 de Lion Air se hundió en el mar. Menos de 5 meses después, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines sufrió la misma suerte. Ambos accidentes involucraron al 737 MAX y expusieron fallas fatales en el software CAS del avión. Lo que siguió fue una paralización global de toda la flota MAX, la primera vez que un avión Boeing enfrentaba semejante reprimenda en décadas. Los accidentes no fueron simples accidentes. Eran un ajuste de cuentas. Las investigaciones revelaron un patrón preocupante. Descuidos de ingeniería, lagunas regulatorias y una cultura corporativa que prioriza la velocidad y las ganancias por sobre la seguridad. El halo de Boeing se hizo añicos. Justo cuando la compañía estaba luchando por contener las consecuencias, el CO-19 atacó, provocando una segunda ola de destrucción aún más amplia. Entre 2020 y 2023, la pandemia paralizó la industria de la aviación. Se desconoce el número de pasajeros. Las aerolíneas cancelaron o pospusieron pedidos de aviones y las líneas de producción se desaceleraron al mínimo. Para Boeing, que ya se estaba recuperando de la crisis del MAX, esto no supuso una desaceleración. Fue un golpe en todo el cuerpo. Las entregas disminuyeron, el flujo de caja se agotó y los inventarios de aviones no entregados comenzaron a acumularse en las instalaciones de almacenamiento. El optimismo de la década anterior se desvaneció casi de la noche a la mañana. Pero el caos no terminó ahí. A principios de 2024, otro incidente inquietante obligó al MAX a aparecer nuevamente en los titulares. En un vuelo de rutina, un tapón de la puerta y un panel estructural esencial explotaron en el aire en un 737 MAX 9. Los pasajeros estuvieron expuestos a una descompresión repentina de la cabina. Y aunque el avión aterrizó sin problemas, el daño ya estaba hecho. Los peores temores del público se reavivaron. Ya no se trataba simplemente de un fallo en un software antiguo. Se trataba de si Boeing realmente había arreglado algo. Las preguntas no eran solo de ingeniería. Se trataba de confianza. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos lanzó nuevas investigaciones. Los denunciantes salieron a la luz y afirmaron que Boeing no había reformado sus sistemas de supervisión de producción y seguridad. El carrusel de liderazgo comenzó de nuevo. Los directores ejecutivos se van, entran caras nuevas, cada una prometiendo un nuevo comienzo aunque heredando la misma infraestructura rota. La imagen de Boeing, que antes era sinónimo de confiabilidad, ahora llevaba el amargo aguijón de la duda. En el interior, la podredumbre estaba muy profunda. Boeing tuvo dificultades para mantener el control de calidad, no solo internamente, sino también con proveedores clave como Spirit AeroSystems. La certificación de las nuevas variantes del MAX, MAX 7 y MAX 10, está estancada. Peor aún, Boeing estaba perdiendo terreno rápidamente en China, el mercado de aviación más grande y de más rápido crecimiento del mundo. Las tensiones políticas con Washington, combinadas con una creciente preferencia nacional por soluciones de aviación locales como Comax Aircraft, dejaron a Boeing en una posición imposible. Incapaz de competir, incapaz de retirarse. Y justo cuando Boeing se tambaleaba en su propia turbulencia,
un nuevo competidor entró silenciosamente al hangar, el MC-21 de Rusia. En comparación con la maltrecha reputación de Boeing, el MC-21 parecía un nuevo comienzo. Con materiales modernos, amplias cabinas de pasajeros y precios de lista más bajos, el avión ruso está captando silenciosamente el interés. Quizás aún no alcance la escala global o la penetración de mercado del MAX o el A320 Neo, pero no necesita hacerlo. Para las aerolíneas de algunas partes de África, América Latina, el sudeste asiático y Asia Central, el MC-21 ofrece algo cada vez más raro en el mundo de la aviación, una pizarra en blanco. No viene con fallos. No trae consigo audiencias en el Congreso ni el bagaje público del que Boeing parece no poder desprenderse. Quizás lo más importante es que Boeing está atrapada en una camisa de fuerza financiera y estratégica. Como empresa que cotiza en bolsa, cada uno de sus movimientos es analizado minuciosamente por los inversores y sus márgenes son examinados constantemente por Wall Street. Años de litigios, crecientes honorarios legales y daños a la reputación han agotado su flexibilidad. Su enorme cadena de suministro, que alguna vez fue una fortaleza, ahora actúa como un ancla. Los retrasos en cualquiera de las docenas de proveedores clave pueden detener la producción por completo. Y en esta precaria posición, Boeing simplemente no puede darse el lujo de involucrarse en una guerra de precios. Rusia, sin embargo, puede hacerlo. El MC-21 no está respaldado por inversores privados, sino por el Estado ruso, un gobierno dispuesto a asumir pérdidas durante años si eso significa lograr una independencia geopolítica e industrial a largo plazo. Mientras que Boeing debe justificar cada dólar ante los accionistas, la UAC rusa puede rebajar los precios, subsidiar la producción y ofrecer financiación favorable. Todo forma parte de una estrategia para establecer el MC-21, no solo como un producto, sino como un instrumento de poder blando. El objetivo no es reemplazar a Boeing a nivel mundial de la noche a la mañana. El objetivo es conquistar una porción suficiente del mercado emergente para inclinar el equilibrio de poder en la aviación. Boeing ahora se enfrenta a una verdad incómoda. Ya no tiene la libertad de tropezar. La marca 737 MAX está marcada. La confianza hacia los reguladores es tenue. El panorama competitivo está cambiando. Boeing no puede recurrir a su dominio, que otrora era invencible. En una industria que prospera gracias al impulso y la reputación, la caída en desgracia de Boeing durante una década es una historia que sirve de advertencia. Alguna vez el titán indiscutible de los cielos, ahora se encuentra en una lucha no solo por participación de mercado, sino por relevancia.